Faltan 8 meses para que concluya su tercer mandato. El presidente Rafael Correa de Ecuador enfrenta ahora una nueva crisis, esta vez con la policía y las Fuerzas Armadas. Bueno, ya aparece. ¡La locura! A solo unos meses de concluir su tercer mandato presidencial, en mayo de 2017, Rafael Correa enfrenta nuevamente, como en otras etapas, un frente de crisis, esta vez con las Fuerzas Armadas de Ecuador. En marzo pasado, Correa volvió a enervar los ánimos militares al firmar el decreto 945, en el que ratifica la eliminación de inequidades en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional. La decisión pretende además evitar distinciones de cualquier tipo entre los oficiales y de tropa en ambas instituciones, sobre todo en el uso de comedores, lugares de esparcimiento y centros recreativos. Las tensiones desencadenaron la posterior dimisión del ministro de Defensa y su reemplazo a inicios de este mes por quien, desde enero de 2010, se desempeñaba como canciller, Ricardo Patiño. Poco después, una treintena de oficiales en servicio activo pidió su salida voluntaria de las Fuerzas Armadas. En el acto de cambio de mando, Correa fue enfático al afirmar ante las fuerzas que una cosa es jerarquía y otra cosa es desigualdad. El decreto por la equidad es un capítulo más de una escalada de desencuentros entre Correa y los militares que tuvo uno de sus puntos más altos en febrero pasado, cuando el mandatario resolvió destituir a la jefatura militar. La caída del alto mando se produjo como respuesta a un comunicado en el que los jefes militares anunciaron que defenderían el patrimonio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas tras una disputa con el gobierno por la venta en 2010 al Ministerio del Ambiente de unos terrenos en Guayaquil, propiedad del ejército que habrían sido sobrevaluados. Precisamente, el presidente consiguió hace unos días una acción de amparo para que se le ratificara en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Fue a raíz del fallo de un Consejo de Disciplina Militar que decidió no sancionar a un oficial de rango medio que, según el mandatario, se saltó la cadena de mando y respondió a un correo electrónico suyo de forma desafiante. El email del presidente había sido enviado el pasado 13 de mayo a unos 40.000 militares para explicar el débito que hizo el gobierno de 41 millones de dólares que el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas cobró en exceso al Ministerio del Ambiente por los terrenos vendidos. Años antes, Correa había firmado varios decretos en los que delegó la administración de la poderosa Petroecuador a la Armada entre noviembre de 2007 y marzo de 2010. En esa línea, también se inscribió la decisión de hacer participar a la institución militar en la administración pública y su habilitación para firmar contratos estatales. Los contratos con las Fuerzas Armadas se concretaron en medio de un proceso de homologación salarial iniciado originalmente en junio de 2006 en el gobierno de Alfredo Palacio. El incremento debía darse de forma anual por 4 años, pero Correa aceleró el proceso para que se hiciera en 3. Con ello, un soldado pasó de ganar $119 a 933 en la actualidad, y un general de 1.610 a 5.481. Sin embargo, ahora Correa advierte sobre lo que considera una inquietante disputa de poder entre el mando civil y el militar. Correa dejará en 2017 la presidencia con impactantes cifras positivas de la economía. Por ejemplo, que la pobreza se redujo 16 puntos porcentuales y que casi 2 millones de ecuatorianos salieron de la pobreza en estos últimos 10 años. Que el promedio de crecimiento del Producto Bruto Interno fue de 3,9%, que el 80% de la educación es pública y que se ha incrementado la matrícula escolar de la población más vulnerable, como es el caso de los aborígenes. No obstante, algunas cifras no lo benefician. El propio Correa reconoció que la caída del precio del petróleo, la reducción de las exportaciones, el descenso en la recaudación fiscal, la apreciación del dólar e incluso el pago de $1.000 millones a la petrolera occidental en los últimos 6 meses configuraron una tormenta perfecta. Un total de $9.200 millones no entraron a la economía ecuatoriana, según el mandatario, y esto se tradujo en menos liquidez, menor actividad económica y menos ingresos para el Estado.
Con las elecciones de febrero de 2017 ya en el horizonte y la imposibilidad para Correa de volver a presentarse, 3 periodos presidenciales intensos llegan a su término, dejando un Ecuador que es definitivamente distinto al de 2007, cuando el actual presidente inició su gobierno. Agua suyos, 4 suyos. Esta crisis, este debate, estos encontronazos no comenzaron ahora. Hace unos meses ya había habido un intercambio en donde el presidente de Ecuador había señalado que un oficial de rango medio se había sorteado, digamos, la cadena de mando y le había respondido un mail desafiante. Es cierto que también ahora habló de lo que consideraba insultante por la diferenciación de la comida entre los oficiales y las tropas. Lo más interesante de todo es que aunque faltan 8 meses para que termine su tercer mandato y supuestamente es un pato rengo como se conoce a los mandatarios que no tienen posibilidad de reelegir, no actúa Rafael Correa como si fuera un hombre que no tiene posibilidades de reelegir, ¿no, Natalia? Sí, tiene, porque además Rafael Correa empieza a ser ya casi único en la historia de Ecuador, teniendo en cuenta la estabilidad y justamente las próximas elecciones, si él no se presenta y van efectivamente Jorge Glass y Lenín Montero por Alianza País, como se está diciendo, en caso de que él no se presente, la prueba va a ser si el legado de Rafael Correa va más allá de su figura. Él ha sido un presidente muy personalista, con lo bueno y lo malo, ha tenido una política muy agresiva hacia la oposición, hacia los medios de comunicación críticos y demás, ha habido muchos episodios, pero a mí me parece que ha sido, en los términos en que Ecuador se ha constituido, un buen gobernante, ha hecho un muy buen cambio para Ecuador. Pero bueno, él ha dicho, con esto te termino, que él no se va a presentar. Dijo que ha prometido a su familia, a sus amigos, que esto no va a ser una candidatura. Ahora, es contradictorio con el hecho de que el partido está juntando firmas y ya llevan 1.250.000 firmas en favor de su candidatura. Un operativo Entonces, clamor, ¿no? Estaría buscando. Así. Claro, lo que señala Natalia y lo que señalábamos en el informe en relación a la cuestión de la economía, que seguramente vamos a conversar ahora con Raúl, no hay dudas en términos de lo que significó el gobierno de Correa. No hay dudas tampoco en cuanto a la modernización de la administración, no hay dudas de eso. Sí, sin embargo, siguen las dudas en relación al aspecto como intervencionista en todas las áreas del presidente Correa. Bueno, ¿no? Desde 2006 no ha habido tanta incertidumbre política en Ecuador. De hecho, Correa ya está ratificando a sus sucesores y le va a cumplir la palabra a su mujer, que es belga, y va a dar clases en Bélgica. Eso es lo que ha dicho en la elección anterior, en realidad. Y en este caso parece que lo va a cumplir. Lo curioso es que Guillermo Lasso, que es el principal candidato de la oposición, dice: yo soy apenas un bachiller y no tengo títulos universitarios como los del gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno de Correa es un gobierno de tecnócratas, en realidad, con varios títulos en muchos casos. Ojo, Lasso es banquero, es decir, es un banquero importante de Guayaquil, pero ve en esto una oportunidad en febrero de 2017 de ser presidente o de disputar la presidencia como lo ha hecho en otras ocasiones y no se le había dado. El tema es que hay convulsión interna, sí, por la economía, esto es un dato, el dato del petróleo es uno, y hay 8 militares procesados por no responder o por no respetar la cadena de mandos, es decir, por no respetar a Correa como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Hablamos de los números, hablamos de los títulos. El primero que tiene grandes títulos como economista es el propio Rafael Correa. ¿Qué de los números? Y una carrera política también, previa a ser presidente. Fue ministro de Economía. Me refiero a lo que señalaba recién Jorge en cuanto a la cuestión de la formación. Le imputan ser tecnócratas, pero en realidad tienen una carrera política como profesionales, pero fue ministro de Economía de anteriores gobiernos. Bueno, pero puede ser bueno también tener una formación No creo técnica. que el candidato de la oposición lo diga en términos de elogio. Sí, no sé. Lo utiliza, Lasso lo utiliza como sí, ya sé, como pero me parece que justamente aprovechamiento. los mayores señalamientos a Correa no tienen que ver con eso y con su formación, y de hecho en todo lo que es educación hizo muchísimo y elevó el nivel de la educación en Ecuador de una manera inclusive a nivel universitario, ¿no? Sí, definitivamente. Sí. Hay varios frentes de combate que tiene este gobierno de Rafael Correa. Los tuvo a lo largo de estos años, de esta década, pero los sigue enfrentando. Y el tema del precio del petróleo, la caída de la economía de Rusia, que pasa a ser uno de sus principales
mercados para la producción rusa, la caída de otras materias primas, porque Ecuador logró diversificar su canasta de productos exportables, pero no salió del petróleo más materias primas. El banano, la palma, flores, son algunos de los rubros fuertes en las cifras de exportación. No salió de eso ni del Ecuador. dólar. Y no salió tampoco del dólar. Sí. Recientemente lo reconoció el propio Rafael Correa, que ha sido uno de los problemas más graves que está sufriendo la economía ecuatoriana, que frente a este problema de balanza comercial no tiene la herramienta del tipo de cambio, no tiene la herramienta de la devaluación, y un dólar que se ha revaluado en el mundo y fundamentalmente respecto a sus vecinos. Perú y Colombia han devaluado sus monedas, con lo cual ha quedado bastante descolocado en ese plano. De todas formas, sigue dando pelea con respecto a las cifras, ¿no? Hay algo muy simpático que sucedió en las últimas semanas, cuando salió a cruzar, la semana pasada, salió a cruzar la cifra del FMI, porque dijo, el FMI en abril dijo que el país iba a caer 4,5%. Ahora, la semana pasada corrigió y dijo que iba a caer 2,3%. Es decir, se equivocó nada más que por el doble. Y en el medio hubo un terremoto, es decir, que hubiera justificado que las cifras fueran peores, no mejores como ocurrió. Un terremoto que, por otra parte, en Sí. términos de cómo se resolvió la cuestión humanitaria y demás, también fue, digamos, fue muy Sí, elogiado, también ¿no? notable, sí, lo hemos destacado Sí, sí. en este programa. Y él planteaba, dice, además está planteando el FMI que la economía ecuatoriana recién se va a recuperar a partir del 2001. Es decir, dijo Correa, pasaron de economistas a astrólogos, dice, para plantear este tema en una proyección tan larga, que en qué momento se va a recuperar, con lo cual el gobierno cree que las herramientas que está utilizando van a permitir que la caída de este año no sea tan violenta como se está planteando. El Banco Central de Ecuador está planteando un 1,7% de caída. Una recuperación para el año que viene esperan tener, y este es un poco, como él dice, es el legado que le piensa dejar ¿Se va entonces, al decís? gobierno. Yo creo que se va, que hay una decisión firme de... ¿Piensan que se va? Creo que se va a tener que ir. Y sobre todo porque las encuestas a su actual vicepresidente y al anterior vicepresidente, que sería uno o dos, sería el candidato, el Glass o Lenín Moreno, le están dando muy bien, le están dando por arriba de la oposición, es decir, que les alcanzaría para ganar, y en este frente no está teniendo el gobierno de Alianza País los problemas que tuvo en los primeros años de gobierno, que recordemos que hubo una fractura importante de un sector de izquierda que lo cuestionó. Alberto, cuando se fue a Costa, por ejemplo. Alberto Acosta, claro. Además, Rafael Correa es un líder muy pragmático en algún sentido. Él tiene una buena sintonía en la región, tiene muy buena relación con Macri, ha tenido muy buena relación con Chile, o sea, él tiene un discurso que quizás es más interno. No rompió con pero Estados Unidos, no ha por roto ejemplo. con los Estados Unidos. Y por otra parte, él mismo en sus discursos, en sus últimos discursos, él dice hay un cambio en la región, y no se muestra agresivo con la ola de cambios en Brasil y Argentina, como por ejemplo, bueno, el caso Venezuela, ¿no? Sin duda. De todas maneras, con el gobierno de Temer sí es más complicada la relación de Correa, porque sí hubo chispazos en función de que defendió muy fuertemente Natalia, a hubo Dilma. definiciones fuertes de Correa en Correa. este sentido, pese a que hay una situación de... Sí, pero rigió el prácticamente pragmatismo. No, está bien, pero digo para... ¿Con Brasil decís? No, para el tema de la región. Ajá. Él recientemente en una entrevista dijo, estamos viviendo en Latinoamérica no solo una restauración conservadora. Sí, la restauración conservadora es una de- frase, sí. Es una suerte de plan cóndor, dijo. Se están atacando a los gobiernos progresistas de diferentes formas. Ya no con las botas, fue la frase que utilizó, pero sí con golpes de parlamentarios, con ahorcamiento económico, como el caso de Venezuela, Sí, pero va y los viene ataques con mediáticos eso. como varios de nuestros países. Bueno, pero lo interesante también es la crítica de la izquierda ecuatoriana. Sí. Es decir, la izquierda ecuatoriana que le dice, no cumpliste con la reforma agraria, por ejemplo. Bueno, los ecologistas todos, en realidad, tiene. tuvieron un Bueno, enfrentamiento durante sí. todos estos Bueno, hay años. grupos indígenas que están aliados a la derecha y que están en la oposición, ¿no? Y Sí, en Ecuador, no digo, es todo tan, digamos, no es todo tan blanco o negro eso, en no, relación a sí, los sin ninguna alineamientos, duda, ¿no? sin ninguna En ese duda. sentido. No, ha cambiado mucho. Ujú. Pero es un gobierno que de todas formas se siente fuerte pese a estas consecuencias y a la crisis que está viviendo, como para confiar en los resultados. Bueno, del año nosotros que viene. decíamos que se estaban quedando Bolivia y Ecuador como los únicos, Sí. digamos, como, ¿no? Como herederos de lo que había sido el movimiento político en la región en los últimos años. Es cierto que Bolivia, estas últimas semanas, con el incidente desgraciado del asesinato del ministro
nada, hay que ver cómo se resuelve, digamos, políticamente esa cuestión, y Ecuador empieza a quedar como solito. Por eso, lo que vaya a pasar el año que viene... Con economías pero- absolutamente conservadoras los dos, Exacto. si vamos al caso. Es decir, tanto Ecuador como Bolivia son economías conservadoras. No estamos hablando más allá de la redistribución que se ha producido en ambos países. Sí. No dejan de ser economías que tienen un bajo déficit fiscal, que cumplen con sus metas. Es decir, son prolijos. Sí, en ese sentido sí. Igualmente sobre todo el de, bueno, en los dos casos, pero sobre todo Ecuador hizo transformaciones estructurales muy importantes, ¿no? Hay un nivel de lo que nosotros llamaríamos o veríamos como intervención del Estado muy fuerte. Tiene una superintendencia de control del poder de mercado, tiene un nombre larguísimo. Está a cargo Pero de ahí nos metemos en otro debate, porque ¿por qué un gobierno conservador no podría generar una redistribución más igualitaria de la economía? No, Digo, en creo ese que la caso, izquierda también ha fracasado. en No, ese de acuerdo, sentido. pero en ese caso se trata directamente de incidir en el tema de las condiciones de mercado. Lo del libre mercado le ha puesto límites muy estrictos. Bueno, se ¿no? puede ser conservador de distintas maneras también, en todo caso. Bueno, vamos un poco amplio Sí, con no el es lo mismo un golpe Sí. militar y una dictadura que un gobierno No, elegido no, por la eso, sociedad. lo que digo, lo que es clarísimo es que hablábamos de reforma de la administración, hablábamos de control, vos estás señalando cuestiones que tienen que ver con el control del mercado y demás, inversiones enormes en obra pública, enormes inversiones que reconocen hasta los más acérrimos opositores, la inversión en obra pública que se hizo y el trabajo en rutas y demás que se hizo en Ecuador en estos años no se había hecho en 50 años. Bueno, un país muy aislado entre regiones. Sí, en esto coinciden todos. Bueno, ¿se lo extrañará entonces? No sé, veremos los que vienen, Sin si, duda. si El mismo toman Correa el legado. te está dando una pauta de lo que puede venir. Bendice a Jorge Glass, que es el vicepresidente, Sí. y que es el que más contacto tiene con la empresa privada. Lenín Moreno, el antiguo vicepresidente, es un poquitito más, más conservador, seguimos con ese término, con respecto a eso, o más precavido con respecto a eso, y prefiere favorecer la inversión estatal. Otro día vamos a hablar de los derechos de las mujeres en Ecuador, que eso sí es una deuda del presidente Correa.